Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Vamos a dar inicio a una clase más de hoy día, ¿cierto? Clase correspondiente a la asignatura de lenguaje y comunicación. Y como es costumbre en todas nuestras clases, vamos a iniciar con una pequeña oración. Así que ahí ustedes en su puesto de trabajo van a juntar sus manitos y van a orar en silencio, junto conmigo. Señor, le damos gracias por un nuevo día de vida que usted nos da, por permitirnos tener salud, por permitirnos compartirnos junto a nuestra familia, por permitirnos tener a ellos junto a nosotros, poder compartir con ellos en salud y con alegría. Quiero pedirte que nos sigas cuidando a nosotros y a cada uno de mis compañeros, a sus familias, para que nos podamos ver y reencontrar en algún momento cuando todo esto pase. Te quiero pedir también que nos ayudes y nos hagas tener mayor concentración, mayor espíritu de aprendizaje, que nos hagas alumnos más concentrados y más respetuosos junto a nuestros compañeros. Quiero pedirte también que me ayudes a comprender los contenidos que el profesor me va a enseñar y a seguir las instrucciones que vamos planteando cada una de nuestras clases. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, chiquillos, esa fue la oración del día de hoy. También tenemos una fortaleza del carácter, ¿cierto? Que esta semana es soy amable y la frase que nos va a caracterizar hoy día es trato a los demás como quiero que me traten a mí, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero que me traten bien, yo tengo que tratar bien a los demás. Yo no puedo exigir algo a alguien que yo no le estoy entregando. Yo no me puedo portar bien con alguien si esa otra persona no se está portando bien conmigo, ¿ya? Yo tengo que tratar a los demás como quiero que me traten a mí, ¿ya? Normas de la clase de hoy. Dice, primero, asistir puntualmente a las clases, se les esperará 5 minutos y si no llegan a esa hora no van a poder ingresar y van a quedar ausentes. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente y encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con el nombre real. 5. Levantar la mano cuando quieran dar su opinión. 6. Está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases y tener mascotas en ellas. 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado, con ropa adecuada para una clase escolar y con tus materiales en la mesa de estudio. Y 10. Al estudiante que se le llame la atención en 3 ocasiones y persista en su conducta, va a ser eliminado de la clase, teniendo la opción solo de ingresar a la clase siguiente. La actividad inicial o actividad a hacer ahora. Abran su CT en la unidad número 3, ¿cierto? Van a leer el texto El Ruiseñor y la Rosa de la página número 53 y 54 del CT. Luego de leerlo van a escribir y responder la siguiente pregunta en sus cuadernos, ¿ya? Van a leer este texto, ¿cierto? Que está ahí, y luego ese, y en su cuadernito mismo de trabajo, ¿cierto? Abajito, en la parte de abajo de su cuaderno, pueden escribir esta pregunta y responderlo. ¿En qué se parece el ruiseñor de este cuento a la golondrina del príncipe feliz? Aparte de que ambas son aves, ¿en qué se parecen? Fijémonos en las acciones que hacen, ¿ya? Fíjense en las acciones que hacen para que puedan responder la pregunta. Clase de hoy día, martes 9 de agosto del año 2021. El objetivo de la clase es extraer información explícita e implícita para inferir las similitudes entre las distintas narraciones escritas por Oscar Wilde. ¿Ya? En esta clase vamos de nuevo a extraer información explícita e implícita. Ustedes ya saben cuál es una y cuál es las otras y cómo inferir las similitudes. Ustedes también saben lo que son las similitudes y saben inferir. ¿Ya? Vamos a establecer diferencias entre una obra y otra, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son las características de estas obras y en base a ellas vamos a encontrar las similitudes que hay para establecerlas ya en un cuadro comparativo. Ahí subrayan ustedes el objetivo de la clase y ahí están los datos de la clase de hoy día, clase número 18 ya de la unidad número 3 de esta asignatura. Entonces, ¿qué haremos hoy? Vamos a seguir leyendo El Príncipe Feliz. Vamos a aprender a usar la información del texto para inferir las similitudes entre cuentos, ya sea El gigante egoísta, El amigo fiel, El ruiseñor y La rosa y gran parte del cuento del Príncipe Feliz, que son los textos que hemos leído en esta unidad. Vamos a buscar similitudes entre estas narraciones para entender mejor lo que éstas no quieren transmitir. Quiero que antes de iniciar, ¿cierto?, con el grueso de la clase, observen la siguiente imagen. Vamos a reflexionar sobre ella, la van a leer de manera silenciosa y luego van a escuchar la verbalización del profesor. Luego observen cómo trabaja el profesor para que ustedes imiten su trabajo. Miren acá, este cartel de anclaje. Dice arriba, El Príncipe Feliz, El Ruiseñor y la Rosa.
¿Y cuáles son las similitudes? Nosotros nos vamos a fijar acá. Vamos primero a identificar qué acciones hacen los personajes, va a ser lo primero. Después nos vamos a fijar en los problemas que enfrentan los personajes, cómo se resuelven los problemas y los valores atemporales. ¿Recuerdan qué son los valores atemporales? Los valores atemporales son aquellos valores que trascienden en el tiempo, que nunca se olvidan, como el respeto, el amor, la solidaridad, la amabilidad, ¿cierto? Esos tipos de valores. Entonces nos vamos a ir fijando en cada uno de los cuentos, el príncipe feliz, qué acciones hacía el príncipe feliz y qué acciones hacía el personaje en el ruiseñor y la rosa. ¿Qué problemas enfrentan los personajes en el príncipe feliz y qué problemas enfrentan los personajes en el ruiseñor y la rosa? ¿Cómo resolvían los problemas en el príncipe feliz y cómo se resolvían los problemas en el cuento del ruiseñor y la rosa? Y por último, ¿cuáles son los valores atemporales que se encuentran en la historia del príncipe feliz y cuáles son los valores atemporales que se encuentran en la historia de El ruiseñor y la rosa? Y una vez que tengamos todo eso, vamos a encontrar las similitudes, ¿ya? En cada uno de estos apartados. Antes de continuar, ¿quién puede hacer un recuento de lo último que se leyó del cuento El Príncipe Feliz? Recuerden todo lo que hemos leído el semestre pasado y ahora en lo que va de este semestre del Príncipe Feliz. ¿Qué predicciones hicimos en la clase anterior? ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahora? Práctica guiada. Iniciemos la lectura. Escuchen atentamente la lectura que realizará el profesor. Luego escuchen las reflexiones que hará el docente para completar el cuadro de anclaje que les mostré. Ya, atención acá. Dice, la pobre golondrina sentía cada vez más frío, pero no abandonaba al príncipe. Tanto era su cariño por él. Picoteaba las migajas en la puerta de la panadería cuando el panadero no miraba y trataba de entrar en calor agitando sus alas. Llegó el momento en que supo que iba a morir. Apenas tuvo fuerza para volar una vez más hasta el hombro del príncipe. Adiós, querido príncipe, murmuró. ¿Me dejas que bese tu mano? Me alegro de saber que por fin te vas a Egipto, mi pequeña golondrina, pero debes besarme en los labios, pues te he tomado mucho cariño. No es a Egipto a donde me voy, dijo la golondrina. Voy a la morada de la muerte y la muerte es la hermana del sueño. ¿No es cierto? La golondrina besó los labios del príncipe feliz y cayó muerta a sus pies. Un extraño ruido resonó en ese momento dentro de la estatua, como si algo se rompiera. La verdad era que el corazón de plomo se había partido en dos. Ciertamente la helada era terrible. En relación al texto, ¿por qué el autor dice que la morada de la muerte es la hermana del sueño? ¿A qué haré referencia a eso? Reflexionen. Entonces acá en esta actividad, chiquillos, yo les voy a volver a leer el texto y vamos a hacer una comparación entre lo que nos plantean los personajes, ¿cierto? El problema que tienen, cómo lo resuelven y los valores atemporales, pero entre el cuento del príncipe feliz y el ruiseñor y la rosa, ¿ya? Así que atención a la lectura nuevamente. Dice, la pobre golondrina sentía cada vez más frío, pero no abandonaba al príncipe. Tanto era su cariño por él. Picoteaba las migajas en la puerta de la panadería cuando el panadero no miraba y trataba de entrar en calor agitando sus alas. Llegó el momento en que supo que iba a morir. Apenas tuvo fuerzas para volar una vez más hasta el hombro del príncipe. Adiós, querido príncipe, murmuró. ¿Me dejas que bese tu mano? Me alegro de saber que por fin te vas a Egipto, mi pequeña golondrina, pero debes besarme en los labios, pues te he tomado mucho cariño. No es a Egipto a donde me voy, dijo la golondrina. Voy a la morada de la muerte, y la muerte es la hermana del sueño, ¿no es cierto? La golondrina besó los labios del príncipe feliz y cayó muerta a sus pies. Un extraño ruido resonó en ese momento dentro de la estatua, como si algo se rompiera. La verdad era que el corazón de plomo se había partido en dos. Ciertamente la helada era terrible. Entonces, una vez que yo ya leí el texto por segunda vez del Príncipe Feliz y que ya leí el texto al inicio del Ruiseñor y la Rosa, yo puedo empezar a comparar, ¿cierto? Y a encontrar las similitudes. Me pregunto primero, ¿qué acciones hacen los personajes acá en el Príncipe Feliz? Yo por lo que leí me di cuenta que la golondrina, en vez de irse a Egipto, ¿cierto? Donde hacía más calor, donde el clima era mucho más agradable y le iba a permitir vivir mucho más tiempo a la golondrina, se quedó con el príncipe donde el clima era más frío, ¿cierto? Entonces la golondrina empezó a pasar frío, no se podía calentar muy bien. Por lo tanto, yo puedo plantear aquí que la golondrina da su vida para quedarse a acompañar al príncipe. La golondrina da su vida por quedarse al lado del príncipe que era ciego, ¿cierto? En cambio, en el texto del Ruiseñor y la Rosa, ¿qué pasó ahí con los personajes? El ruiseñor decide sacrificar su vida para que el joven pueda amar. Perfecto. ¿Cuáles son las similitudes que se encuentran entre estos dos personajes? Tanto la golondrina como el ruiseñor, ¿cierto? Dan su vida por el otro.
ambas personas, ambas animales, la golondrina, ambas aves, la golondrina y el ruiseñor, dan su vida por el bienestar del otro. Ahora me voy a enfocar en qué problemas enfrentan los personajes. ¿Qué problema enfrentarán los personajes en esta parte del texto? Yo pienso, ¿qué problema necesita o qué problema afrontan estos personajes? El príncipe, en este caso, necesita aliviar el dolor, ¿cierto?, de cada una de las personas que viven en su pueblo, ¿ya? Perfecto, entonces el príncipe necesita aliviar el sufrimiento o el dolor de la gente pobre de su pueblo. En cambio, el ruiseñor y la rosa, acá el ruiseñor debe encontrar una rosa, ¿cierto?, para salvar o aliviar la pena que siente el joven estudiante. Entonces, el ruiseñor debe encontrar una rosa roja para aliviar la pena que sufre el joven estudiante. Perfecto, ahí está. ¿Qué similitudes hay entre ambos? Tanto en el príncipe feliz como el ruiseñor y la rosa deben aliviar el sufrimiento y la pena que sufren otras personas. Tanto el príncipe como el ruiseñor desean aliviar el sufrimiento y la pena de la gente. Perfecto, ahí está. Ahí establecí otra similitud. ¿Cómo resuelven los problemas? Acá dijimos que el problema era que el príncipe quería aliviar el sufrimiento de la gente. ¿Cómo lo resuelve? Acá el príncipe resuelve su problema pidiéndole ayuda a la golondrina, pidiéndole que le saque todas sus joyas que tenía en su estatua para ir a repartirla ante la gente que necesitaba o tenía mayor necesidad. Entonces la golondrina recorre la ciudad ayudando a la gente pobre y da su vida por cumplir los deseos del príncipe. ¿Cómo lo hace entonces esto? ¿Cómo se resuelve el problema en el texto del ruiseñor y la rosa? El ruiseñor y la rosa vuela por toda la ciudad buscando la rosa roja y finalmente la encuentra para cumplir los deseos del joven estudiante y da su vida también por él. El ruiseñor vuela buscando la rosa y finalmente da su vida para cumplir los deseos del joven estudiante. ¿Cuáles son las similitudes que hay acá? ¿Cómo resuelven los problemas? La golondrina y el ruiseñor son ambas compasivas, ¿cierto? Y generosas, y dan su vida por cumplir los deseos del otro. La golondrina y el ruiseñor son compasivas y generosas ambas, y ambas dan su vida también por cumplir los deseos del otro. ¿Qué valores atemporales encontramos en la historia? En el príncipe feliz, yo digo que podemos encontrar la generosidad, la compasión, el amor y la lealtad que se presentaban o que se daban tanto el príncipe feliz como la golondrina mutuamente. En cambio, en el ruiseñor y la rosa, yo puedo plantear que se encontraba generosidad y compasión, más del ruiseñor hacia el joven que necesitaba ayuda. Entonces, ¿qué similitudes yo puedo encontrar aquí? Yo puedo considerar que aquí se encuentran la generosidad, ¿cierto? Y la compasión como valor atemporal que se asimila en ambos cuentos. Por lo tanto, la generosidad y la compasión es el valor atemporal que yo encuentro similares en ambos textos, ¿ya? Así es como yo fui comparando. Tuve que leer primero el texto del príncipe feliz, lo que había leído hasta el momento, y leí el texto del ruiseñor y la rosa y fui comparando de acuerdo a las preguntas que me iban haciendo. Una vez que yo comparaba y respondía a estas preguntas, yo encontré las similitudes que yo consideré o encontré en ambos textos. Recuerden que al hacer una comparación, ¿cierto?, de ambos textos, estas son subjetivas. Yo puedo creer en unas cosas y otra persona puede encontrar otras, pero siempre tienen que estar orientadas hacia las preguntas que nos están planteando acá. En relación a lo anterior, reflexionemos. ¿Qué nos quiere transmitir Oscar Wilde a través de estas dos historias? ¿Qué creen ustedes que nos quiere transmitir? Piensen en eso. Práctica independiente. Abran su CT en la unidad número 3, donde ya lo tienen abierto. Completen la actividad número 2 de la página número 55 del CT, donde aparece un cuadro, ¿cierto?, comparativo, igual o similar al anterior. Establezcan similitudes entre las historias del gigante egoísta, ¿cierto?, del gigante egoísta y el príncipe feliz. Y una vez que terminen, vamos a revisar esta actividad en conjunto, ¿ya? Usen el siguiente cartel de anclaje, dice la actividad, para establecer las similitudes entre la historia del gigante egoísta, que ya lo leímos, y el príncipe feliz. La primera pregunta dice, ¿qué acciones hacen los personajes en el príncipe feliz? Ustedes lo escriben. ¿Y qué acciones hacen en el gigante egoísta? Y buscan las similitudes. ¿Qué problemas enfrentan los personajes en el príncipe feliz? ¿Y qué problemas enfrentan los personajes en el gigante egoísta? Después encuentran la similitud. ¿Cómo se resuelven los problemas en el príncipe feliz y cómo se resuelve el problema en el gigante egoísta? Y encontramos la similitud.
¿Y qué valor atemporal encontramos en la historia del príncipe feliz? ¿Y qué valor atemporal encontramos en la historia del gigante egoísta? Y buscamos sus similitudes y la escribimos. ¿Ya? Trabajamos en eso, vamos a tener 20 minutos para hacerlo y una vez que lo hagan, revisamos y completamos o corregimos en caso de ser necesario. Antes de finalizar, reflexionemos. Dice, ¿qué son los valores atemporales? Yo lo mencioné al principio de la clase. ¿Qué quería transmitirnos Oscar Wilde con sus cuentos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tienen en común los cuentos de Oscar Wilde? Todos los cuentos que hemos leído hasta el momento de Oscar Wilde, ¿qué tienen en común? Y actividad final, ticket de salida, dice, copien el siguiente ticket de salida, escríbanlo completo en sus cuadernos y una vez que terminen, sáquenle una foto y envíenselo a la persona. Este es el ticket. Ticket de salida, colocan su nombre, la fechita aquí arriba, ¿cierto? La fecha de hoy día, que me parece que la fecha de hoy es 10 de agosto, entonces vamos a colocar 10, ¿cierto? Del 08 del 2021. La fecha es muy importante para yo saber cuándo hacemos el ticket. Dice, lee los siguientes fragmentos del Príncipe Feliz y el Ruiseñor y la Rosa. La muerte es un buen precio por una rosa roja, dijo el ruiseñor, y todo el mundo ama la vida, pero el amor es mejor que la vida. ¿Y qué es el corazón de un pájaro comparado con el de un joven enamorado? Y después dice, la pobre golondrina sentía cada vez más frío, pero no abandonaba al príncipe, tanto era su cariño por él. Entonces, ¿qué hacen los personajes en esta parte? Primero, del ruiseñor y la rosa. Vamos a colocar aquí una R del ruiseñor y la rosa, y después el personaje de la golondrina. ¿Qué hacen acá? ¿Y qué similitudes encuentran ustedes entre ambos personajes? Y lo escriben acá. ¿Ya? Ese es el ticket de salida de la clase de hoy. Una clase muy, muy, muy divertida, muy emotiva, porque nos dimos cuenta cuál fue el destino que tienen tanto la golondrina como el destino del ruiseñor en cada uno de sus textos. Entonces, muy emotivo porque no son finales muy alegres, tienen un significado y un final eh, muy emotivo y un significado bonito porque se sacrifican por el otro, pero en el fondo la muerte de los personajes para mí por lo menos no fue algo muy lindo, no es un final muy feliz, a eso me refiero, ¿ya? Así que esa es la clase de hoy día. Hagan el ticket, lo escriben con letra clarita, me lo envían, le sacan una foto, me lo envían y yo lo evalúo. Esa sería la clase del día de hoy. Un abrazo, cuídense mucho, un beso, nos vemos en 15 minutitos más para la prueba, para la clase, perdón, de historia y geografía del día de hoy. Chao, chao.